Muy buenas noches, apreciados hermanos. Dios me los bendiga. Queremos darle gracias a Dios por permitirnos en esta noche congregarnos para estudiar su palabra. Los estoy saludando a todos mis hermanos. Quisiera, por favor, invitarles para que de rodillas nos dirijamos al Señor y poder iniciar con el estudio de esta noche. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, a ti damos alabanza y gratitud en esta hora. Te quiero agradecer, Señor, por la vida de mis hermanos, por la vida mía, por la de mi familia, Señor, por la de los hogares aquí representados, porque tú has cuidado de nosotros en este día. Venimos a ti, Señor, a confesarte nuestros pecados, a suplicarte que en el nombre de Jesús limpie, Señor, de pecado nuestra vida, que por favor seas propicio a nuestras iniquidades, que, Señor, tú eres el que sana nuestras dolencias, el que perdona nuestros pecados, el que nos alimenta cada día, el que rescata del hoyo nuestra vida. Por eso te alabamos, Señor, y te damos gracias. Reconocemos en Cristo al único dador de la justicia. En sus méritos y en su intercesión, reconocemos el único camino, la verdad y la vida. Oh Señor, a esta hora te ruego que por favor nos concedas del Espíritu Santo la sabiduría, el discernimiento para poder presentar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder presentar al verdadero Cristo de la Biblia. Que esta noche, Señor, nuestros ojos sean abiertos y que todas las personas que lleguen a escuchar este tema puedan ser bendecidas, Señor, para despertar de ese letargo, de ese engaño en que los tienen sumidos sus líderes espirituales, esas denominaciones que se han unido a Roma. Padre mío, gracias por darnos el valor de hablar, Señor, de levantar la voz como verdaderos atalayas. Bendice a mis hermanos en todo el mundo, a los adventistas históricos, Señor, o historicistas que predican tu palabra, todos los hogares, Señor, representados, que sean bendecidos también. Oh Señor, muchas gracias por nuestros amigos que escuchan estos temas. Igualmente, te pido por ellos, Señor, tú conoces su corazón, te ruego que los convenzas a través del Espíritu Santo. Padre mío, ayúdanos, Señor, a darte toda la gloria, la honra y la gratitud a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como habíamos prometido, mis amados hermanos, después de haber estudiado en temas anteriores eh, los temas o el tema cuando los adventistas se volvieron evangélicos y después de haber narrado o haber mejor escuchado el testimonio de un pastor adventista que se llamó T.E. Unruh, que fue miembro del comité de las conferencias evangélicas entre 1955 y 1957. Escuchamos la narración de parte de él, ¿sí? Eh, para decir que, permítanme un ratico aquí, para decir que él, en su testimonio escrito, que lo consignó el pastor Milton Andreasen en su libro El Expediente, en esa carta del pastor T.E. Unruh, nos dimos por enterados cómo fue ese acercamiento entre adventistas y evangélicos para dar inicio a el cambio doctrinal
que se suscitó a raíz de esas preguntas y respuestas que se dieron. Hoy vamos a ver un capítulo análogo, muy parecido, en el contexto de los adventistas y los católicos. ¿Sí? Por eso hemos titulado, vamos a hacer una revisión de los adventistas en el Vaticano y vamos a tratar de abarcar el periodo desde 1957 hasta este año 2022 en el que estamos y en el cual muy recientemente se firmó la Carta Ecuménica que propende por una sola iglesia a nivel mundial, que es una iglesia católica. Igualmente, vamos a avanzar hasta hace un par de meses, unos 3 meses, en donde se llevó el Congreso de la Conferencia General número 61, en donde claramente se pudo nuevamente implantar la bandera del Vaticano en la sede de la Conferencia General. Estaremos revisando muchas evidencias, muchos testimonios de cómo, mis amados hermanos, lamentablemente, la Iglesia Adventista, además de volverse evangélica y abrazar doctrinas evangélicas, pues ha regresado a Roma, ¿sí? Ha regresado a Roma y muchos han creído que es el Señor el que les ha abierto la puerta para entrar al Vaticano. Pero ya sabemos que no es el Señor Jesucristo, sino el Señor de las tinieblas, ¿sí? El mismo Satanás es el que los ha llevado dentro del Vaticano y el mismo Satanás se ha encargado de cerrar esa puerta para que no se salgan. Por eso, vamos a presentar las evidencias y como texto base, vamos a leer Jueces capítulo 2, versículo 10, ¿sí? Jueces capítulo 2, versículo 10. Allá hay una frase que nos dice a nosotros lo que realmente ha estado pasando desde 1957 hasta en adelante. Entonces, de esta manera, vemos que allí en Jueces 2:10 dice la palabra de Dios, ahí está bien, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y noten allí en la narración donde dice, y se levantó después de ellos, después de esa generación de fieles a Dios, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, tenemos que decir que el Señor Jehová fue el que levantó el movimiento adventista como movimiento de personas con una misión, volver a predicar. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, tribus, lenguas, ¿sí? Esa era la misión del adventismo. Volver, mis amados hermanos, volver un pueblo, volver a predicar las solemnes verdades de la palabra de Dios con un mensaje distintivo, pero tomando como base, no sé si es en el celular de mi hermano Jairo, que está pasando algo, hermano Jairo, si podemos quizás mantener el equipo por ahí quietico, porque nos está acá interfiriendo. Gracias. Entonces, desde la década de 1950, se levanta una generación
después de 1844, casi 100 años después, se levanta una generación de adventistas que no conocen a Jehová, que no conocían a Jehová, ni conocían la obra que él había hecho por el pueblo adventista desde sus inicios. ¿Sí? Y entonces comienzan este tipo de relaciones ecuménicas, de yugo desigual, de uniones ilícitas con los incrédulos, y tenemos que volver a hablar de una novela, de una historia similar a la relación entre adventistas y evangélicos, ahora con los católicos. Pero no sin antes leer de Testimonios para los Ministros de la página 118 estas impresionantes advertencias que hace el Espíritu Santo a través de su profeta. Dice, los que poseen la verdad, como ha sido revelada por Jesús, no deben aprobar, ni aun con su silencio, la obra del ministerio de iniquidad. El ministerio de iniquidad, hermanos, es el sistema papal, el sistema del anticristo. Que nunca dejen de hacer resonar la nota de alarma. Y esta noche vamos a hacer nuevamente resonar la nota de alarma porque es un mandato de Dios. Nunca, que nunca dejen de hacer resonar la nota de alarma. Que la educación y la instrucción de los miembros de nuestras iglesias sean de tal naturaleza que los niños y los jóvenes comprendan que no han de hacerse concesiones a este poder del sistema papal, el hombre de pecado. Así se le llama al sistema papal, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, la gran ramera, la bestia. ¿Sí? Eso está escrito en Mensajes Selectos, tomo 2, página 424. Todos, y ahora sí voy a leer de Testimonios para los Ministros, dice, todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de iniquidad, que figura en forma tan destacada en las postrimerías de la historia de esta tierra. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado. Hermanos, muchas veces escuchamos de personas que dicen, no, pero es que ya no prediques de la bestia, ya no prediques del Papa, ya no prediques de los disidentes, ya no prediques de los católicos ni de los corporativos. Pero aquí hay una amonestación clara y hay un consejo que no debemos aprobar con nuestro silencio la obra del ministerio de iniquidad y que nunca dejemos de hacer resonar la nota de alarma. Dios ha llamado a exponer, nos ha llamado como pueblo adventista a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Entonces, aquí tenemos un fundamento y un consejo bíblico para decir que debemos hacer resonar el toque de la alarma, el sonido certero de la trompeta, ¿sí? Y además, hermanos, el consejo y la orden de Dios a través de su Espíritu Santo, ninguna confederación con los que se oponen a la verdad, que aquellos centinelas que están en las murallas de Sión no se unan con los que no están poniendo en efecto la verdad como es en Jesús. Aquí hay una prohibición, hermanos, a no unirse en yugo desigual con los incrédulos. No unirse con aquellos que no están poniendo en efecto la verdad tal como es en Jesús, sino que están pisoteando sus mandamientos,
anulando la ley de Dios, destruyendo los pilares de la fe genuina adventista y creando leyes y normas que van en contra de la ley de Dios. No les permitan que se unan en confederación con los infieles. Y aquí los describe con nombre propio. ¿Quiénes son los infieles? El papado y los protestantes. Exaltando la tradición sobre la influencia divina y sobre el poder vital de la santidad. Entonces, aquí hay un nuevo fundamento. No se debe permitir a los hijos de Dios, a los cristianos, que se unan en confederación con los infieles, con el papado y los protestantes, exaltando la tradición sobre la influencia divina y sobre el poder vital de la santidad. Parece ser que a nuestros dirigentes adventistas del 1955 y alrededores, parece ser que no habían leído la revista y Heraldo de marzo de 24 de 1896. Parece que ignoraban estos consejos. Y por eso, también han ignorado el escrito de la Biblia, el consejo del apóstol Pablo de no unirse en yugo desigual. Y no se han dado cuenta que es una generación que no conoce a Jehová ni conoce la obra que él ha hecho en medio de su pueblo. Y por eso estos señores se han metido puertas adentro con el hombre de pecado, con el dirigente del sistema papal, como la profeta lo llama en el conflicto de los siglos, en la página 52. Con el representante de Satanás, ¿sí? Se han metido puertas adentro al Vaticano y el señor Satanás les ha cerrado esa puerta y se han quedado allá adentro. Por eso, aquí tenemos al representante de la Iglesia Adventista, Ganun Dio, muy conocido como el director de libertad religiosa de la Corporación Adventista hace muchos años y secretario del Consejo Mundial de Iglesias, dándose la mano con el representante de Satanás en la tierra y con los paganos en esas reuniones de esos concilios ecuménicos. ¿Sí? Aquí hay una evidencia y miles de evidencias. ¿Sí? Sobran las evidencias. Vez tras vez, allá, dentro del Vaticano, se reúnen todos los representantes de las iglesias con Francisco Bergoglio. Aquí tenemos al señor Ganun Dio, que es el embajador de la Iglesia Adventista ante la ONU y ante el Vaticano. Allá adentro, ¿qué hacen allá adentro? Lo vamos a ver, ¿qué tanto hacen? ¿Sí? Bueno, para decirles, apreciados hermanos, que fue en 1957, a raíz de la unidad con los evangélicos, fue también el año del inicio del ecumenismo. Hay algunos que no quieren creer, que los representantes de la Iglesia Adventista como corporación están yendo al Vaticano con mucha frecuencia a ser adoctrinados en pretexto de la libertad religiosa. Entonces, para esta noche, fíjense hermanos, las 2 noches anteriores revisamos un documento que es una carta de un pastor adventista llamado T.E. Unruh, donde él mismo contó la historia de 1900, cuando él empezó a tener relación con los evangélicos, 1949 hasta 1957. Revisamos el testimonio de él. Hoy vamos a escuchar, es un poquito tedioso, pero es una prueba evidente de que vamos a escuchar a través de un pastor adventista muy prominente,
es el doctor así llamado Ángel María Rodríguez. Él mismo nos va a contar la historia de la evidencia de el ingreso al Vaticano, y ustedes van a notar una analogía, una historia muy similar a la que pasó en 1957. Voy a pedirles el favor que tengan paciencia, mis amados hermanos. Vamos a escuchar el testimonio de este hombre y luego empezaremos a revisar. Quizás este tema nos va a llevar a unas 2 sesiones y entonces vamos a escuchar de parte de él mismo el testimonio de que ahora los adventistas viven dentro del Vaticano. Eu quero lhe deixar à vontade agora para o senhor comentar um pouco, então, como foi esse episódio. Foi um convite feito do Vaticano à Igreja Adventista, e o senhor e mais alguns companheiros foram indicados para ir lá. Que processo foi esse? Fique à vontade. E acho que seria interessante para a igreja. Si ustedes van a la internet, ustedes van a encontrar un informe de, no sé, quizás 2 horas, no estoy seguro. Y creo que fue filmado en Ecuador. El presidente de la Unión me dijo que le diera un informe porque tenían problemas con miembros de iglesia laicos que estaban haciendo lo que tú dices, y ellos estaban allí. Y el presidente me dijo, danos un informe. Y yo le dije, ¿cuánto tiempo tengo? Y él me dice, todo el que tú quieras. Yo dije, eso es peligroso porque esto va a exigir cerca de 2 horas. Y él me dijo, está bien. Lo que yo no sabía era que lo estaban, ¿cómo se llama? Filmando. Me estaban filmando. Yo no sabía que lo estaban filmando, pero yo siempre me cuido, así que yo no dije nada que fuera malinterpretado por nuestros amigos de otras religiones. Y ahí está el informe más completo que yo he dado sobre esas experiencias con los luteranos y con los católicos. Y debo decirles que hasta donde yo entiendo, ese video, ¿le dicen video acá? Ha ayudado mucho a la iglesia en muchos de los países, particularmente latinos, porque lo han puesto en las iglesias para entender por qué la iglesia adventista hizo lo que hizo. Y yo debo decirles que hubiese sido un fallo de la iglesia adventista no haber hecho eso, no haber ido a estos lugares. Sí que les digo brevemente algo sobre la iglesia, la experiencia con la iglesia católica. Esto comenzó alrededor del año 2000. La Asociación General recibió una carta que, hasta donde yo entiendo, era una carta oficial del Vaticano, de alguna oficina del Vaticano, solicitando dialogar con los adventistas. Ellos estaban interesados en conocer mejor quiénes éramos nosotros. Y cuando la carta llegó a lo que se llama la Oficina de Libertad Religiosa, que tiene una comisión de interfaith, diálogo con otras religiones cristianas. Llegó a esa comisión, de la cual yo era miembro. Y ahí se discutió si se aceptaba esa invitación o no. Y la comisión dijo, esto es muy serio, puede tener implicaciones para la Iglesia mundial, vamos a enviarlo a la administración de la Iglesia, al presidente, al tesorero, al secretario y a la comisión administrativa de la Asociación General, comité.
Y el presidente discutió esto y nos llamó y nos dijo, vamos a ir. Y él nombró a 3 personas para ir allá. Bert Pitch, que había sido por muchos años director del Departamento de Libertad Religiosa, John Gratz, que era el nuevo, que iba a sustituir a Bert Pitch, y a mí. Y la idea era, vayan allá a ver qué es lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar dispuestos a testificar de nuestra fe donde sea. Muy difícil para un adventista llegar a la puerta del Vaticano, donde hay soldados, tocar y decir, yo quisiera reunirme con algunos teólogos del Vaticano para hablar del mensaje adventista. No hubiese pasado jamás. Pero ¿qué sucedió? Que la Iglesia Católica nos abrió la puerta. ¿Usted cree que la Iglesia debió haber dicho, no, cierra la puerta? Nosotros dijimos, vamos. Y fuimos. Nos reunimos con 2 teólogos del Vaticano. Ratzinger no es uno de ellos. En ese tiempo Juan Pablo todavía estaba vivo, enfermo, pero vivo. Pero Ratzinger no era uno de estos 2 teólogos. Eran uno de los teólogos es un teólogo católico muy reconocido en el mundo católico protestante. Nos trataron de lo mejor, con toda fineza. Tenían comida vegetariana para nosotros. Yo soy vegetariano. Desayuno vegetariano. Nos pusieron en el hotel dentro de la ciudad del Vaticano de Santa Marta, un lugar muy, muy, muy bonito. Sencillo, los cuartos sencillos, pero muy bonitos. Y al otro día, pues comenzamos a conversar. Ellos querían saber quiénes son ustedes los adventistas. Claro, ellos sabían más de lo que nos estaban diciendo, pero nosotros les explicamos qué éramos, ellos nos preguntaron cómo funciona la iglesia alrededor del mundo y nosotros les explicamos las estructuras organizacionales. Nosotros le preguntamos a ellos cómo funciona el Vaticano, cómo están haciendo con el Papa que está enfermo, y ellos nos dieron todo un informe y ya tarde en el día ellos nos dijeron, tenemos una pregunta para ustedes. Queremos saber, porque esto se ha discutido en el Vaticano, dice él, cuando vienen los obispos alrededor del mundo, esto se ha discutido acerca de ustedes, los adventistas. O sea que ellos en el Vaticano hablan de nosotros. Queremos saber por qué ustedes, los adventistas alrededor del mundo, están tratando de convertir a los católicos, nos tienen como el blanco de bautismos. ¿Por qué ustedes hacen eso? Y nosotros le contestamos que esa pregunta está asumiendo que nosotros estamos tratando de convertir los católicos, que ese es nuestro blanco. Pero que para nosotros, en nuestra misión, nosotros somos mucho más ambiciosos. Nosotros queremos que cada ser humano en el planeta escuche nuestro mensaje. Esto no es acerca de los católicos o los bautistas. Esto es un mensaje para toda nación, tribu, pueblo y lengua. Aquí no hay special targets, grupitos especiales que nosotros vamos a concentrar. No. Nosotros queremos que los budistas, le dijimos a ellos, los budistas, los musulmanes, los animistas, los luteranos, los bautistas, los metodistas, los católicos, todo el mundo escuche lo que nosotros tenemos que traer al mercado de ideas espirituales.
no es solamente que estamos yendo tras los católicos. Ellos nos dijeron, bueno, el asunto es que esto se hace a veces mal hecho. Ellos están hablando de proselitismo, ¿no? De que en algunas partes del mundo, quizás, ellos no lo dijeron, pero yo pensé, en algunas partes del mundo los adventistas van para ayudar al pobre y le dicen, bueno, te doy esto, pero tienes que ir a la iglesia conmigo el sábado, ¿no? Y nosotros les dijimos a ellos que si ellos sabían que en alguna parte del mundo esto estaba sucediendo, que nos avisaran, porque nosotros no podemos permitir eso. Una cosa es al pobre hay que ayudarlo porque es pobre, ¿me entienden? Usted no ayuda al pobre si vienes conmigo a la iglesia. Usted ayuda al pobre porque es un alma de Dios. Cristo murió por él y le da de lo que tiene para ayudarlo, ¿no? Si esa persona luego dice, yo quiero conocer más del Evangelio, ¿no? O usted le deja un libro, lo estudia, es otra cosa, pero usted no va a negociar. Te doy un pedazo de pan, pero el miércoles vienes. Si te doy 2, vienes el sábado. Nosotros no podemos hacer la misión así, ¿no? Así que ese fue la primera vez que nos reunimos con ellos, el punto que les diría más sensitivo, pero gracias a Dios todo terminó bien y ellos pidieron tener otras reuniones. Ellos querían tener otras reuniones con nosotros. Nosotros les dijimos que eso no estaba en nuestras manos, que la iglesia en Washington, D.C. tendría que reunirse y decidir si seguía. Pero le dijimos que si nos volvíamos a reunir, no iba a ser en el Vaticano, que había que buscar otro lugar. Ellos se sonrieron y dijeron, sí. Es una petición sencilla. Ustedes dirán, bueno, pero es sumamente importante cuando usted conoce la historia del cristianismo. Cuando alguien en el mundo cristiano de la Edad Media comenzaba a crearle problemas a la Iglesia Católica, el Papa lo mandaba a buscar al Vaticano. ¿Recuerdan a Lutero? Ven al Vaticano para demostrar el poder de la Iglesia. Así que nosotros dijimos, nosotros no queremos ni siquiera dar la impresión de que en el catolicismo hay un poder que nos forza a nosotros a ir al Vaticano, así que vamos a ir a otro sitio. Y ellos lo escogieron, la iglesia en Washington dijo, está bien, escogieron el lugar y fue en Suiza, en el centro de John Knox. John Knox fue un gran reformador protestante, así que nos movimos del Vaticano a un centro de los protestantes, ¿no? Y un lugar muy bonito en Suiza, muy bonito. Ellos querían que estudiáramos con ellos sobre el sábado y el domingo y que estudiáramos acerca de la Biblia y la tradición. Así que la segunda reunión fue acerca del sábado y el domingo. Nosotros preparamos un documento con la posición adventista sobre el sábado. Uno de los teólogos de ellos preparó un documento sobre la posición católica del domingo. Ahora, en lugar de ser 2 y 3, ellos tenían un grupo de teólogos de Europa y nosotros teníamos otro grupo de teólogos adventistas de Europa y de América y de otros lugares. O sea que éramos, no sé, 6 y 6 de cada grupo. Y a mí me pidieron que escribiera el documento sobre el sábado, lo cual me creó una gran responsabilidad. ¿Ustedes me entienden? El Señor nos estaba dando la oportunidad de ir a la casa de aquellos que cambiaron el sábado al domingo y de decirle a ellos, nosotros creemos que hicieron mal. Una responsabilidad grande. Y por 6 meses yo estuve orando y recolectando literatura académica sobre el sábado, porque estas son personas
e intelectuales entrenadas en el campo de teología, así que usted tiene que trabajar al nivel de ellos. Y recogiendo material y orándole al Señor, Señor, ¿qué le digo y qué no le digo? Porque este es un tema tan grande, ¿qué le digo y qué no le digo? Y yo recuerdo una mañana llegar a la oficina a las 6 de la mañana, estar orando y pidiéndole al Señor, ¿cómo hago esto, Señor? Porque usted lee y lee, pero tiene que organizar el documento. Y estoy orando y orando. De momento me viene este pensamiento y yo me digo a mí mismo, no es que escuché una voz, que pensando, yo me digo a mí mismo, bueno, pero si esta es una oportunidad en la vida, pues hay que darle todo. Hay que darle todo. Y yo escribí un documento de 60 páginas. El estudio bíblico más largo que yo he dado. Y fuimos a la reunión. Le dimos el papel nuestro, ellos nos dieron el de ellos. Y decidimos que cada grupo se separaría para leer el documento y luego regresábamos. Pero en cuestión de 10, 12 minutos, ellos regresaron y dijeron, no, este documento hay que leerlo juntos. Nosotros preferimos leerlo juntos. Y nos dijeron, la primera parte que tiene que ver con el Antiguo Testamento, estamos de acuerdo. No hay que leerla. Pues definitivamente el Papa estaba de acuerdo con nosotros sobre el Antiguo Testamento, que la ley es el sábado, así que nos concentramos en el Nuevo Testamento, que era la sección más grande. Y yo leí palabra por palabra ese documento. Yo les aseguro a ustedes que el Señor estaba con nosotros allí, mientras yo leí ese documento. El Señor estaba con nosotros allí. Yo no soy una persona, ¿qué les digo?, muy emotiva con esto de que sentí que el Espíritu estaba allí. Yo soy de los que pienso, la Biblia lo dice suficiente. Yo no necesito tener una visión, sería bueno tenerla, pero no lo necesita. Pero allí, esa mañana, yo sentía realmente que el Señor estaba con nosotros. Y leímos el documento de ellos y comenzó la conversación por 2 días. Yo no puedo entrarle en todos los detalles complejos. Ellos tenían buenas preguntas y nosotros teníamos buenas preguntas. Son personas muy inteligentes que cuando lanzan una pregunta está bien lanzada, pero nosotros teníamos un grupo que era muy bueno también y contestaba las preguntas. No encontramos en los argumentos de ellos, en las preguntas de ellos, no encontramos nada nuevo, nada que no pudiésemos atender con la Biblia en la mano. Y al terminar la reunión, es siempre el momento, yo descubrí que al terminar las reuniones de esos días, ese es siempre el momento en que todo el mundo ¿qué les digo?, se quitaban la máscara, ¿no es cierto? Ya lo llevaban al nivel personal. Y uno de los líderes del grupo, de hecho el líder del grupo católico, me dijo a mí, tengo una pregunta para ti, Ángel. Él estaba casi al frente mío. Y yo lo miro a los ojos, él me mira a los ojos, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo no? Dice, pero yo quiero introducir esta pregunta diciendo algo antes de hacer la pregunta. ¿Correcto? La iglesia se dividió alrededor del año 1000 después de Cristo entre las iglesias ortodoxas y la iglesia católica. Luego vino la Reforma. Y finalmente la iglesia se dividió entre protestantes y católicos. Pero algo interesante sucedió, me dice él. Ellos siguieron guardando el domingo. La iglesia desde muy temprano en su historia había estado observando el domingo. Los griegos, los ortodoxos se separan, siguen guardando el domingo. Los protestantes se separan y siguen guardando el domingo. Entonces me dice, esta es la pregunta que yo tengo. Y me mira.
Y me dice, tú estás diciendo que todos nosotros estamos mal, equivocados, y que los únicos que están bien son ustedes los adventistas. ¿Eso es lo que ustedes nos están diciendo aquí? No, él no estaba enojado. Esto es una pregunta, una buena pregunta. Y uno está orando, ¿verdad?, para que el Señor ilumine a uno. Y yo le digo, a una pregunta clara, una respuesta clara. Ciertamente, la iglesia cristiana comenzó en su historia a guardar el domingo muy temprano en su historia. Eso es cierto, él no dijo del Nuevo Testamento, no, él dijo en la historia del cristianismo. Eso es correcto, le dije. Así fue. Con relación a tu pregunta específica, esta es la respuesta específica que nosotros tenemos para ti. Nosotros creemos que a la iglesia nunca se le dio la autoridad de cambiar el sábado al domingo. Esa autoridad nunca se la dio el Señor a la iglesia. Y que la iglesia cometió un error al hacer el cambio. Con relación a que todos guardan el domingo, si están mal, la respuesta nuestra es sí están mal. Ellos están mal y yo le dije, y la Biblia está bien. Sí, él quería ponerlo entre católicos y adventistas. Esto no es un asunto entre católicos y adventistas, hermano. No se dejen atrapar por eso. Esto no es un asunto entre católicos y adventistas. Esto es un asunto del cambio de la ley que ocurrió y lo que la Biblia dice. Así que yo le afirmé, es un asunto entre el mundo cristiano y la Biblia. No me culpes a mí. Esto no tiene nada que ver conmigo. Es lo que la Biblia dice. Él me mira, se mueve en la silla, se sonríe y yo me sonrío con él. Y entonces el que estaba dirigiendo la reunión, bueno, señores, vamos a terminar la reunión. Y terminamos tranquilos. El siguiente año fue acerca de la Biblia y la tradición. Y el doctor Richard Davidson del Seminario Adventista en Michigan escribió el documento acerca de la Biblia. Muy bueno. Y ellos prepararon el de ellos y de nuevo vino la conversación entre los dos, qué queríamos decir nosotros con sola escritura, la Biblia sola, cómo veíamos nosotros la tradición. Nosotros creemos que hay tradiciones que son bíblicas, que se pueden apoyar con la Biblia, o sea que no toda la tradición del cristianismo está errada. Hay tradición cristiana que tiene fundamento bíblico y nosotros lo creemos, como lo creía Lutero y los protestantes, pero hay otras que no tienen fundamento bíblico y nosotros no las podemos aceptar. Así que el diálogo está así, ¿no? Somos cómo interpretamos la Biblia y demás. Eso fue por 2 días o 3 y al final vino la pregunta. Ellos nos miran y nos dicen, yo quiero preguntarle acerca, como esto es de interpretación bíblica, dicen ellos, yo quiero preguntarles acerca de Apocalipsis 13. ¿Todavía ustedes creen lo que ustedes creían antes con relación a ese capítulo? Él nunca dice cuál es la interpretación, ¿no? Pero ellos saben y nosotros sabemos de lo que están hablando. ¿Todavía ustedes creen que su interpretación de ese capítulo está bien o la cambiaron? Y nuestros teólogos comienzan primero a decirles que esa interpretación no es una interpretación adventista, que esa es una interpretación del mundo protestante también, que antes de que hubiese un adventista ya ese capítulo se estaba interpretando de la forma en que nosotros lo habíamos interpretado. Pero esa no era la pregunta de él, ¿eh? Así que nosotros estábamos orando quedamente cómo manejar esto, ¿no? Sin
sin ofenderlos a ellos y sin negociar la verdad. Así que finalmente le dijimos, mira, nosotros no te estamos contestando tu pregunta, pero te la vamos a contestar ahora. Escucha bien. Si nosotros te decimos a ti que hemos cambiado nuestra interpretación, estaríamos traicionando a la iglesia que representamos y estaríamos engañándolos a ustedes. Nosotros no hemos cambiado esa interpretación. Pero esto es lo que nosotros quisiéramos ver. Que la forma en que los católicos se relacionen con nosotros no esté determinada por esa interpretación. Y que la forma en que los adventistas se relacionen con los católicos tampoco esté determinada por esa interpretación. En otras palabras, no nos odien porque interpretamos esto así. Y nosotros no debemos odiarlos a ustedes porque tenemos esta interpretación. Hermanos, el amor tiene que prevalecer sin sacrificar lo que la Biblia diga. Eso, le dijimos, es lo que quisiéramos ver al conversar los unos con los otros. Y él se sonríe y dice, muy bien, muy bien. Pero tengo que decirles, dice él, que esa interpretación de ustedes de Apocalipsis 13 es una interpretación de una secta. No, eso es un poquito más ofensivo. Le está diciendo, esto no es una representación del cristianismo, esto es una interpretación de gente que está fuera del cristianismo, ¿no? Pero no bien acabó él de decir eso, cuando Bert Beach era muy conocido por toda esa gente, se puso de pie y dijo, un momentito, ¿ustedes van a hablar de sectas y de sectarianismo? Bueno, pues entonces yo tengo que decirle a ustedes que su interpretación del rol de María, su mariología, es una interpretación sectariana también. Y aquello se vino abajo, todo el mundo se rió. Todo el mundo se rió. Y el que estaba dirigiendo dijo, vamos a terminar la reunión. Bert Beach tenía razón. La interpretación del rol de María en el catolicismo es una interpretación sectariana del catolicismo únicamente. No existe dentro del protestantismo. María es la mediatriz entre Cristo y nosotros, nada de eso. Antes de terminar ese día, hablamos del futuro, como si podemos continuar con esto o no. Y nosotros le dijimos que la sesión de la Asociación General venía y que iba a ser muy difícil volvernos a reunir. Y terminamos las reuniones. Las terminamos porque obviamente esto no iba a ningún lugar. Ya habíamos afirmado las dos posturas más importantes del adventismo, la Biblia sola y la ley de Dios. Y pensamos que era prudente detener el proceso. Y así se hizo. Creemos que el Señor abrió la puerta, nos dio esta oportunidad como iglesia y fuimos allí en una misión. Cuando el Señor abre una puerta, uno no está preguntándole a otra gente, ¿lo hago o no lo hago? ¿No? Si, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos me mandara una nota, Ángel, ven mañana domingo, yo quiero que hablemos un poco acerca del sábado, porque yo estoy confundido. ¿Usted se cree que yo voy a llamar al presidente de la Asociación General para preguntarle, ¿puedo ir o no puedo ir? Abrió una puerta. Yo voy en el nombre del Señor. Y así debe ser. Ustedes lo hacen a un nivel, el Señor nos ha dado la oportunidad de hacerlo a otro, pero es la misma obra. Es el cumplimiento de la misión de la iglesia. Eso es lo que ha pasado en esas experiencias. Aquellos que atacan realmente son instrumentos del enemigo para crear confusión en la iglesia mientras la iglesia trata de cumplir con su misión. Muchas gracias por su cariño, por sus simpatías, por su amor.
foi mencionado el libro del pastor Bachiotis en esta conversa? No. Pero estaba en los pies de planas, footnotes míos. Muy bien, hermanos. Yo entiendo que es tedioso escuchar hablar a estos señores, pero como estamos presentando la evidencia, quisimos de una manera resumida, ¿cierto? Escuchar el testimonio de este mismo pastor jesuita dentro del adventismo del séptimo día, el doctor Ángel María Rodríguez, donde cuenta la historia que desde el año 2000, dice él, fueron invitados por el Vaticano a reunirse en el Vaticano y a lo largo de su conversación dice él que esas reuniones se hacían cada año, ¿cierto? Y que en un momento dado pues decidieron no continuar, pero ¿será verdad que no continuaron? ¿Será verdad que solamente fue a partir del año 2000? Entonces, vamos a revisar algunos aspectos que tienen que ver desde cuándo la Iglesia Adventista como corporación forma parte del Concilio Mundial de Iglesias, de la Comunidad Mundial de Iglesias. Vamos a mostrar pruebas de que los dirigentes adventistas, inclusive para el Concilio Vaticano I, ya asistieron allá. Y desde 1957 se inició ese proceso del ecumenismo que ha llevado a miles a volver a Roma. Este señor vez tras vez dice que el Señor abrió la puerta, pero realmente no fue el Señor Jesucristo. Con las evidencias y lo que se ha suscitado a lo largo de todas estas reuniones y conversaciones, que lo vamos a demostrar con hechos entre hoy y mañana, pues lo más seguro es que no es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, en su palabra, vamos a volver al material de inicio, el Señor Jesucristo en su palabra, vez tras vez, amonesta y aconseja, perdón mis hermanos, el no unirse en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí? Estos señores estaban desobedeciendo la voz de Dios y ha sido repetitivo en sus reuniones y vamos a presentar evidencias cómo ahora el adventismo se ha catolizado con doctrinas católicas como la del pecado original que ya la estudiamos, la doctrina de la Trinidad a la manera pagana y muchas otras cosas, la Santa Cena que ellos llaman o Eucaristía católica. El cambio de logo obedece a la adopción de un mismo bautismo, una misma Eucaristía y un mismo ministerio. Entonces, estos señores han hecho caso omiso del consejo de no unirse en yugo desigual, pues es una generación que se levantó y no conoce a Jehová y ha desconocido la obra que el Señor ha hecho en su pueblo fiel adventista a partir de 1844. Ellos han desconocido la amonestación, ¿sí? La amonestación de
de no unirse en ninguna confederación con los que se oponen a la verdad. Que aquellos centinelas que están en las murallas de Sión no se unan con los que no están poniendo en efecto la verdad como es en Jesús. No les permitan que se unan en confederación con los infieles, el papado y los protestantes, exaltando la tradición sobre las influencias divinas y sobre el poder vital de la santidad. Hermanos, la palabra de Dios ha sido muy clara con nosotros, ¿sí? No debemos guardar, no debemos aprobar ni aún con nuestro silencio la obra del ministerio de iniquidad. Y que nunca dejen de hacer resonar la nota de alarma. Hermanos, hasta tal punto que los niños y los jóvenes comprendan que no han de hacerse concesiones a este poder, el hombre de pecado, el sistema papal. Todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de iniquidad que figura en forma tan destacada en las postrimerías de la historia de esta tierra. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado. Hermanos, la maldad del hombre de pecado, de este sistema papal, de este sistema del anticristo, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Hermanos, estamos iniciando con este tema, ¿cierto? Que lo titulamos ¿Cuándo los adventistas, o mejor, adventistas en el Vaticano? El Señor de las tinieblas les abrió la puerta y les cerró la puerta para que no salgan y se queden allá adentro. Yo no sé qué tantas cosas mis hermanos hayan notado en las palabras que este señor dijo acá. Seguramente notaron muchas cosas. Y me gustaría, antes de llamarles la atención en algunas cositas que yo apunté, me gustaría escuchar quizás a alguno de mis hermanos algo que le haya llamado la atención en este discurso de una persona que estuvo presente ahí con el Papa dentro del Vaticano, al igual que con un comité ellos fueron un comité de 3 personas. El otro era Beverly Beach, quien fue secretario del Concilio Mundial de Iglesias durante 32 años. Y el señor John Grass, que fue el que lo reemplazó a Beverly Beach. Beverly Beach fue el que llevó, como lo vamos a ver más adelante, el medallón de oro al Papa en 1977, al Papa Pablo VI. Entonces, no sé si alguno de mis hermanos quiere hacer una opinión al respecto de lo que escuchó, si algo le llamó la atención. Estamos para escucharlos, hermanos. Adelante. Hermano Carlos. Sí, adelante, hermano Jairo. No, pues lo único que yo voy a agregar es de que esos paseitos los han hecho con la plática de los diezmos que dábamos cuando estábamos allá. Yo en ese tiempo estaba allá en la organización. Entonces, en cambio de hacer literatura, hacer libros para llevar el mensaje, el verdadero mensaje, entonces con esa plática se van más bien a visitar el Papa y a llevarle medallas y cosas que no sirven para llevar el Evangelio adelante. Hermano Jairo, acá vamos a encontrar un escrito donde sustenta lo que usted ha dicho. Todos los gastos han corrido no solamente con el enamoramiento y la luna de miel con los evangélicos, sino también con este enamoramiento y esta luna de miel con los católicos.
se han sufragado los gastos con los recursos de la iglesia. Los hermanos y las personas aportaron para financiar este tipo de apostasía que se sufragó con los dineros del Señor. Eso lo vamos a sustentar en un escrito que está más adelante. ¿Hay algún otro comentario, hermanos, al respecto? Bueno, si no hay comentarios, permítanme llamar la atención. Hermano Felipe, adelante, lo escuchamos. Hermano, buenas noches. Buenas Al noches, hermano. escuchar este caballero lo que ha hablado, entonces en el año 1957, esta asociación Iglesia Adventista, como le llamamos, y todos los hermanos estaban allí, pues ahorita ya está pues, ¿no? Dentro de Roma, no pueden salir, ya está encarcelado como quien dice con Satanás. Entonces uno se da cuenta que antes estábamos ayudando pues con los diezmos y ofrendas para ellos, ¿no? Para esas cosas. Entonces estamos cómplices antes, por eso los hermanos tenemos que darnos cuenta, ¿no? Entonces está muy garrafal este caballero lo que habló. Entonces, grave está la iglesia corporativa. Habría que hablar, ¿no? Fuertemente, dar mensaje sin parar así nomás, sin callarnos, sino que dar lo que está mal, lo que es error, lo que es bueno, ¿no? Así podemos hablar. Eso nos toca pues ahora, con el poder del Espíritu Santo tenemos que pedir bastante, orar al Señor para que seamos sus instrumentos. Eso nomás yo quiero decir, hermano. Ok, mi hermano, muchas gracias. Hermanos, miren, yo quiero, si no hay más opiniones de mis hermanos, o si hay algún otro hermano que se va a animar a comentar algo, perfectamente lo puede hacer. Pero quiero llamar la atención a lo siguiente. Hay mucha analogía, mucha similitud en la historia que leímos ayer y antier con los evangélicos y esta historia. Hay mucha analogía, ¿sí? Muchas cosas parecidas. Este señor, Ángel María Rodríguez, él empieza narrando la historia desde el año 2000, pero ahora vamos a revisar la historia desde 1957 hasta el año 2002, ¿cierto? Eso empezó mucho antes del año 2000 y lo vamos a demostrar con fundamentos. Él dice que la conferencia general recibió en el año 2000 una invitación a la Iglesia Adventista para que vaya al Vaticano. Pero más adelante dice que ir al Vaticano era reconocer el poder del Papa y que cuando el Papa mandaba a llamar a alguien, sobre todo a los herejes, como a Lutero o al rey, no recuerdo el rey Aragonés, me parece que lo mandó a llamar al Vaticano y ahí lo tuvo como 3 días aguantando frío, ayunando, para después perdonarlo. Pero este señor dice que dijeron que no iban a volver al Vaticano porque eso era reconocer el poder del Papa. ¿Por qué fueron la primera vez? Si ellos sabían eso, la historia está ahí está escrita en el conflicto de los siglos. ¿Por qué fueron la primera vez? Y es más, ¿por qué siguieron asistiendo? ¿Y por qué vuelven? ¿Y por qué después van a darle medalla de oro? ¿Y por qué van a reunirse con el doctor Ganundio, como vemos aquí en la imagen, vez tras vez? Y los pastores van al Vaticano, inclusive, mis amados hermanos, van cuando hay cambio de papa, van a hacerle el homenaje al papa.
juntamente con los paganos, los evangélicos, los pentecostales, los católicos, los reyes de la tierra, van al Vaticano. Esta es una gran mentira que él dijo que decidieron cambiar de sitio. Sí, fueron el siguiente año a Suiza, pero después siguieron yendo al Vaticano. Ahí los dejó el diablo encerrados. Además, bueno, él dijo que fue un comité de 3 personas. Vuelvo a repetirlos. Fue Beverly Beach, el que fue secretario del Concilio Mundial de Iglesias durante 32 años. Fue John Grass, que lo vamos a ver más adelante en un libro, que fue el que reemplazó a Beverly Beach como secretario, y fue Ángel María Rodríguez. Dice él que la Iglesia Católica nos abrió la puerta, pero si el Señor había ordenado que no se junten en yugo desigual, no fue el Señor Jesucristo el que le abrió la puerta, sino fue el mismo diablo. La Iglesia Católica les abrió la puerta, pero los dejó encerrados. Les cerró la puerta de nuevo y allá los dejó encerrados. Entonces, dice también que estos se reunieron con 2 teólogos católicos. Obviamente, aprovechan esas reuniones para instruirlos y ya vamos a ver la agenda que se cumple dentro de esas reuniones de las confesiones mundiales cristianas en el Vaticano. Ya vamos a ver. Entonces, también dijeron que los católicos querían conocernos mejor a los adventistas del séptimo día. Así como los evangélicos querían conocerlos mejor, y comenzó esa relación de amor con ellos, querían conocerlos. ¿Ustedes creen que los católicos no sabían quiénes somos los adventistas del séptimo día? ¿Los jesuitas no saben? ¿Acaso no son inteligentes, leídos? ¿Acaso a ellos no se les fue entregado el patrimonio Huay para que manipulen los libros? Ellos nos conocen, ellos saben. Además, la profeta de Dios dice en el conflicto de los siglos que Roma no cambia. ¿Cuántos cardenales o cuántos papas se han convertido a raíz de estas visitas? Ninguno, ni se convertirán. Pero ahora, en la semana pasada, por ahí alguien compartió un video donde un pastor adventista, a ver, y lo está hablando en portugués también, a ver si mañana lo compartimos. Está diciendo que en el cielo vamos a encontrar papas. Qué tremendo engaño, ¿verdad? Voy a seguir. Entonces querían conocerlos a los adventistas del séptimo día. Y nosotros, dice el doctor, señor, dice, y nosotros también queríamos conocerlos y les preguntamos. Era una relación mutua, conociéndose. Y les preguntamos cómo funciona. Ellos nos preguntaron a nosotros cómo funciona el sistema de la Iglesia Adventista y nosotros les preguntamos a ellos cómo funciona el Vaticano. Obviamente, para copiar la jerarquía del Vaticano y manejar la misma figura de cómo funciona el Vaticano, la misma jerarquía papal. Bueno, también resaltamos que este señor dice que ellos fueron a ventilar las ideas que se ofrecen en el mercado espiritual. Fíjense cómo le llaman a ellos al supuesto mensaje adventista. Las ideas que se ventilan en el mercado espiritual. Nosotros le llamamos el mensaje del tercer ángel. La verdad para este tiempo, la verdad presente. Pero voy a resaltar que estos señores del Vaticano les pidieron poder continuar las reuniones con más frecuencia y ellos aceptaron. También dijeron que ya mencionamos que no iban a volver al Vaticano para no reconocer el poder de la Iglesia Papal, pero lo hicieron. O sea que han seguido reconociendo el poder de la Iglesia Papal. ¿Sí? Estudiaron sobre el sábado y el domingo. Fueron instruidos ellos respecto al sábado del Papa. ¿Sí? Pero pareció interesante que les dijeron, todo lo que dice el Nuevo Testamento no lo estudiemos porque lo aceptamos. Estudiemos en el Nuevo Testamento el sábado.
Pero es que en el Antiguo Testamento se narra la verdad del sábado y el sistema papal, todos esos textos del Antiguo Testamento, incluyendo el Nuevo Testamento, se los aplican al domingo, al sábado papal. Bueno, a mí personalmente me llamó la atención que estos señores también fueron a estudiar la tradición. Ellos en el segundo año presentaron la Biblia y los católicos les enseñaron la tradición. Y nos vamos a dar cuenta qué tanto aprendieron de la tradición. Hasta el punto, mis hermanos, hasta el punto de que este señor llegó a expresarlo ahí, como ustedes lo escucharon, que hay tradiciones católicas que tienen fundamento bíblico. Pero resulta que la fe adventista no se basa en la tradición. Se basa en el escrito está. Se basa en las escrituras y en los escritos inspirados. ¿Sí? Y también, seguramente no lo notaron, yo lo noté, pero este señor varias veces repitió el 666. ¿Sí? Dice que habían un grupo de 6 teólogos adventistas, 6 teólogos católicos, y que él se levantaba a las 6 de la mañana a orar. Algunos no lo notaron. Su documento fue de 60 páginas. Así como la estatua de Nabucodonosor. Tantos codos de alto, tantos codos de ancho, múltiplos de 6. Y dice, me pareció algo allí, dice que el Papa estuvo de acuerdo con nosotros en lo que se dice del sábado del Nuevo Testamento. ¿Será que estuvo de acuerdo? Él no está de acuerdo, porque es anomus, es sin ley, es inicuo. Por eso ha cambiado de la ley, el segundo mandamiento lo ha borrado, ha cambiado el cuarto mandamiento. ¿Qué más dijo? Resaltó que él solo necesita la Biblia y no necesita tener ninguna visión. ¿A qué será que se está refiriendo esto, hermanas? Él dijo, yo solamente necesito el escrito, la Biblia, no necesito tener visiones. Mensajes subliminales para decirle a la gente que solamente se puede hacer doctrina con la Biblia y que no se necesita el espíritu de profecía. La Biblia y la Biblia sola, la sola escritura, lo toman de esa manera. No necesitamos el espíritu de profecía para enseñarle la doctrina, porque todas las doctrinas son bíblicas, dicen ellos. Entonces yo les sigo preguntando, ¿y por qué los evangélicos, los pentecostales, los mormones, por qué todos aquellos que tienen la Biblia no aceptan los 7 pilares si están en la Biblia? ¿Está bien? Bueno, en un momento dijo, este líder de los católicos me miró a los ojos, yo también lo miré a los ojos, y ahí hubo una atracción fatal. ¿Sí? Hay algo que me pareció de verdad una blasfemia, o casi una blasfemia, es escucharlo decir, mis hermanos, escucharlo decir que cuando este líder lo miró a los ojos y le habló de que la Iglesia Católica se dividió en ortodoxa y no ortodoxa, pero que los ortodoxos siguieron guardando el domingo, que después se dividió en católicos y protestantes y siguieron guardando el domingo. Y miren lo que dijo. La Iglesia cristiana comenzó muy temprano a guardar el domingo. Así lo dijo. La Iglesia cristiana comenzó muy temprano a guardar el domingo. Pero yo les pregunto, hermanos, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿eso es verdad? La Iglesia cristiana guardaba el sábado. En el primer siglo se guardaba el sábado. En el segundo siglo, más de la mitad, se guardaba el sábado. Y aún así, a pesar de que la apostasía entró y se corrompió, hermanos,
La iglesia que comenzó a guardar el domingo fue la iglesia papal, cuando se corrompió, la iglesia apóstata. Pero siempre hubo un remanente de la iglesia cristiana que guardó el sábado. Y ahí están los valdenses, los albigenses, los hugonotes. Y todo el tiempo el Señor ha tenido un remanente fiel. Y por eso recomendamos el libro del pastor Daniels, Arthur Daniels, que se llama La historia del sábado y la historia del sábado. Hay un libro que se llama también La historia del sábado y del primer día de la semana, del pastor Jones. Pero no tiene razón cuando dijo que la iglesia cristiana comenzó desde muy temprano. La iglesia cristiana fiel guardó el sábado y hay evidencia bíblica. Después se inventaron los padres de la iglesia, inventaron sus tradiciones y sus falsos escritos para decir que el Señor Jesucristo guardaba el domingo y que los discípulos guardaban el domingo. No hay evidencia bíblica de eso. Y el texto que utilizan es un texto fuera de contexto. También, él dijo algo que llamó la atención y dice, esto no es un asunto entre católicos y adventistas. Hermanos, la gran controversia es entre Cristo y Satanás. ¿Y quién es el pueblo fiel en este mundo ahora que está levantando el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel y predicando la verdad para este tiempo? ¿Quiénes son? Los verdaderos adventistas genuinos. Pero la guerra para este doctor adventista corporativo, no es entre adventistas y católicos. Pues no hay guerra, y si no hay guerra, ¿qué hay, hermanos? Si no hay guerra, hay paz, hay armonía, hay consenso. Y él dice, la guerra no es un asunto entre católicos y adventistas. ¿Sí? Estamos haciendo un análisis, un breve análisis, y fíjense, hermanos, que se nos ha ido el tiempo. Estudiaron al siguiente año la tradición. Hay tradiciones que son bíblicas, dice él, y que no toda la tradición es antibíblica. Pero llamó la atención cuando le preguntaron sobre Apocalipsis 13. Les preguntaron sobre Apocalipsis 13. ¿Ustedes todavía interpretan Apocalipsis 13 como siempre lo han interpretado? ¿Y cómo es que siempre lo han interpretado los adventistas del séptimo día a través de los escritos de la profeta y de nuestros pioneros? Los únicos, hermanos, los únicos que han interpretado correctamente la profecía de Apocalipsis 13 en el modo historicista son los adventistas genuinos históricos. Los protestantes no han interpretado de esa manera, como él lo dice. Ese es un asunto de los protestantes, eso no es de la iglesia adventista. Pero en el conflicto de los siglos se narra y se descorre y se identifica realmente las profecías de Daniel y Apocalipsis, y en los escritos de nuestros pioneros se identifica claramente quién es la bestia, cuál es su marca. Y eso solamente el Señor lo reveló a través de su pueblo fiel adventista. A las iglesias de Babilonia, a las iglesias caídas, no les ha revelado ese asunto porque rechazaron la luz. Entonces, hermanos, en lugar de decirles sí creemos que el sistema del anticristo, que el Papa es el representante de Satanás, que la marca de la bestia es el domingo, sacaron evasivas y dijeron, no somos nosotros los que interpretamos así, son los protestantes. Y mañana vamos a ver, hermanos, miren, hay algo importante aquí, voy terminando. Miren, el doctor Ángel María Rodríguez dijo que si se cambiara la interpretación de Apocalipsis 13 por los adventistas, sería una traición al adventismo. Y mañana vamos a demostrar que sí se ha cambiado la interpretación
de Apocalipsis 13. Y en las mismas escuelas sabáticas se enseña que el papado ya no es la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13. Que no se sabe, que ese título se aplica a muchos entes o denominaciones. Entonces, sí han traicionado al adventismo genuino. Y también, mire, algo más, que les dijeron que la interpretación de Apocalipsis 13 no debe determinar la relación entre católicos y adventistas. ¿Qué pensaría un adventista genuino de esas palabras? Que la interpretación de Apocalipsis 13 no debe interferir la relación entre católicos y adventistas. Pues es que es una interpretación opuesta. Para el católico, el Papa es el Señor Dios, el Papa, el representante de Cristo en la tierra, para el católico, ¿sí? Es el Santo Padre, infalible. Pero para el cristiano adventista, para el adventista genuino, el Papa es el representante de Satanás en la tierra. Es un poder blasfemo, el sistema papal. Es el poder del anticristo. Es el instrumento que ha recibido de Satanás su poder, su trono y su grande autoridad. Es el enemigo, el poder enemigo. Es la institución a través de la cual está obrando Satanás y sus ángeles. Entonces, ¿cómo es que no debe la interpretación de Apocalipsis 13 interferir en la relación entre católicos y adventistas? También dijo algo que se repitió en la novela anterior, que el amor debe prevalecer. El amor debe prevalecer. Entonces, que se sintieron tocados cuando les dijeron que esa interpretación de Apocalipsis 13 es una interpretación de una secta. Ellos aman la reputación y vamos a ver mañana otro escrito donde definitivamente no quieren que se les llame secta. Ahora, mencionaron que interpretación de la Mariología es de una secta. Mañana dicen ellos, hermanos, que solamente la Iglesia Católica es la que pone a María como intercesora, pero eso no es cierto. Mañana vamos a escuchar al pastor Bullón hablando de María como intercesora. Lo vamos a escuchar en un video cortico. Espero que no vayan a cenar temprano para que no les dé náuseas escuchando a este pastor hablar. Y, hermanos, termino diciendo que ellos planificaron reuniones para el futuro. ¿Cómo iba a ser? Este señor dijo que iba a ser difícil volverse a reunir, que esas reuniones no iban para ningún lugar, pero las evidencias sobran. 28 de agosto del 2020, aquí está, ¿sí? Y las evidencias sobran. Hay decenas y centenas de evidencias como estas, donde el representante de la Iglesia Adventista asiste a reuniones en el Vaticano con el representante de Satanás en la tierra y los paganos. Decenas y centenas de evidencias. O sea que esas reuniones sí han ido para alguna parte, sí tienen un objetivo, ¿no? Entonces, el Señor de las tinieblas fue el que les abrió la puerta. Hermanos, lamentablemente en estas cosas el tiempo, las horas son segundos. Tristemente, hermanos, tengo que decir que por hoy vamos a terminar. Miren, mañana, permítanme un ratito, vamos al material. Mañana, regálenme un par de minuticos. Mañana vamos a revisar, ¿sí? Una serie de un material, mis hermanos, donde desde 1957 se inició el ecumenismo. ¿Qué vamos a revisar mañana? Vamos a revisar que este libro, Preguntas sobre Doctrina, fue el inicio de esta gran catástrofe
¿sí? De esta gran catástrofe, ¿sí? Y vamos a iniciar, vamos a ver desde cuándo la Iglesia Adventista hace presencia en el Vaticano. Y vamos a ir a fuentes no adventistas, inclusive. Vamos a ir a fuentes como esta, ¿sí? De la revista ecuménica y el diccionario ecuménico. Fíjense la fecha aquí. Abril de 1970. Y ya en este libro, mañana vamos a traducir, tenemos aquí traductora, vamos a ver que la Iglesia Adventista participa, ¿sí? En este tipo de conferencias. Vamos a demostrarlo, vamos a leer, vamos a ver cuál es el trasfondo histórico, cuáles son los resultados obtenidos de estos concilios, ¿sí? ¿Qué tanto es lo que hacen allá? Vamos a demostrar que desde 1968, como resultado de haber asistido, hermanos, al Concilio Vaticano, la Iglesia Adventista pertenece a las comuniones cristianas mundiales. ¿Y cuál es el objetivo de las comuniones o comunidades cristianas mundiales? Reconocer a la Iglesia Católica como única Iglesia universal. Ese es el gran objetivo. Desde 1968, hermanos, han pasado casi 50 años de progreso y vamos a ver a dónde ya tienen los romanos, hasta dónde los han llevado a los protestantes a reconocer a la Iglesia Católica como una Iglesia santa, católica, Iglesia universal. Y cómo esta misma denominación adventista ha tomado el nombre de Santa Católica Iglesia Universal. En las mismas revistas se va a demostrar su participación. Vamos a ver un poco de historia de las comuniones cristianas mundiales y vamos a ver lo que tratan a nuestras espaldas en esos concilios, las materias las agendas que tratan, cómo estos señores, Bert Bibich, ha sido parte importante y secretario de estas instituciones. Y vamos a ver las evidencias, algunas otras evidencias, hermanos, de cómo esta doctrina católica se ha impregnado tanto. Miren, aquí estaremos revisando la carta de bienvenida del Papa Pablo VI a las familias confesionales mundiales donde estaban los adventistas, y vamos a ver la historia que ellos mismos la cuentan en sus publicaciones, ¿sí? Y cómo a raíz de eso se ha atacado la identidad adventista, llamando a los verdaderos adventistas evangélicos a ponerse de pie. Y cómo se han impregnado tanto de esto que ya el domingo está siendo predicado y colocado, hermanos, exaltado, aún en las Biblias que utiliza la Corporación Adventista, en donde se ha cambiado la palabra Día del Señor por domingo. ¿Sí? Unas pocas evidencias de cómo se enseña, inclusive en las revistas Mundo Adventista, que el Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra y todo ser viviente que la puebla, y reposó el primer día de la primera semana, o sea, el domingo. ¿Hasta dónde los ha llevado este ecumenismo? Hasta el punto, hermanos, de tener en los seminarios teológicos adventistas, de tener la dirección de curas católicos, como son estos dos, ¿sí? Los vamos a nombrar mañana, que son instructores de los pastores jesuitas. Aquí está Mark Finley,
Por eso es que los adventistas se fueron para el Vaticano y allá se quedaron instruyéndose con los jesuitas católicos y acreditando las instituciones jesuitas. Hermanos, solamente era un vistazo para decir definitivamente que esta generación que se ha levantado desde la década de mediados del siglo XX no conoce a Jehová. Mis hermanos, gracias por estos minuticos de más. Espero que mañana con la ayuda de Dios podamos seguir avanzando, ¿sí? Seguir avanzando y que estas evidencias sirvan para que definitivamente las personas sepan que a través de la Corporación Adventista y sus dirigentes, desde 1950 en adelante, los están llevando de vuelta a Roma. Y muy pronto, hermanos, muy pronto, veremos que estos mismos adventistas, como Judas, nos van a traicionar. Ya nos han traicionado en la doctrina, han traicionado a Cristo, han traicionado la doctrina, han traicionado a sus hermanos y muy pronto nos van a traicionar a nosotros. Ya lo están haciendo y nos van a entregar a los católicos. Hermanos, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte de algún hermano para ir terminando. Oramos y nos vamos. Bueno, entonces vamos a orar. Los veo muy calladitos. Yo no sé si es que están enojados conmigo porque les toqué a los pastores o yo no sé si es que... A ver, Hermano, hermano, no estamos enojados, yo también no estoy enojado, Estoy sino que como en estoy shock de ver tanta maravillado, ¿no? apostasía. Me admiro yo por saber esto, no sabía yo, por eso estoy bien, hermano, contigo. Sigue más, hermano, sigue siguiendo, predicando el mensaje. Y nosotros estaremos orando por ti, hermano. Amén, hermano. Hermana Patricia, adelante. Qué pena que hubo interferencia. Gracias, hermano Felipe. Señor lo bendiga. No, tranquilo, hermano, yo no, es que estoy en shock como de ver tanta apostasía, tanto, o sea, esos son los hermanos, entre comillas, que van a entregar al pueblo de Dios, los mismos adventistas. Hermana Patricia, en Ezequiel capítulo 8, el Señor le mostró a Ezequiel unas visiones, ¿no? Que algunas abominaciones que estaban pasando en el templo. Ezequiel quedó espantado y el Señor le dijo, entra más adentro y vas a ver peores abominaciones. Y esto es lo que sucede. Eso es lo que sucede acá. Veremos peores abominaciones. Bueno, hermanos, entonces, muchas gracias por su paciencia, con la ayuda de Dios. El objetivo es mañana revisar esa parte, hermanos, revisar esa parte desde 1957, en una primera parte, quizás hasta el año, puede ser hasta el año 2000, pero vamos a revisar lo que acaba de suceder ahora en el 2020 y ahora en el 2022. Quizás desde el 2015 también. ¿Sí? Vamos a revisar inclusive esas evidencias que aún los libros, hermanos, los libros de espíritu de profecía traen el sello del Vaticano. ¿Sí? En el deseo de todas las gentes. Y cómo el conflicto de los siglos ha sido mutilado, cambiado a un libro que se llama La Gran Esperanza, donde se le quitó toda la historia del protestantismo, todo lo que habla la profeta de Dios en contra del Papa, del Domingo, de la Bestia, y se ha mutilado también ese libro. Vamos a orar, mis amados hermanos.
Bendito Dios y Padre, a ti damos honor y gratitud a esta hora, Señor. Queremos agradecerte porque nos das la salud, la vida, los medios para poder predicar tu palabra. Señor, gracias porque tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, porque no temeremos de los hombres y no temeremos, Señor, aunque los montes se traspasen al corazón del mar. Señor, gracias por tus consejos, gracias por tu remanente fiel, gracias por las personas que han hecho posible esta transmisión, estos materiales. Gracias, Señor, porque a lo largo de la historia tú siempre has tenido un remanente fiel. Gracias porque se cumple, Señor, en tu palabra lo que está escrito, de que el dragón se llena de ira contra la mujer, pero la guerra la va a hacer contra el remanente, los que guardamos tus mandamientos y tenemos la fe de Jesús. Oh Señor, te ruego, Padre mío, que tú bendigas a mis hermanos, que los fortalezcas, que los animes a seguir adelante. Igualmente a aquellas personas que van a escuchar este tema, que no se sientan atacadas, ni juzgadas, ni criticadas. Antes, por el contrario, Señor, que sientan la voz del Señor que les está diciendo, salí de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Señor mío, queremos dejar a esas personas sinceras en tus manos, aquellos amigos que quedaron allá en Egipto, esclavos de este sistema corporativo. Te ruego por ellos, Señor, danos el valor a nosotros de seguir adelante y de podernos preparar, Señor, conociendo al verdadero Cristo, alabándolo a Él, creyendo en la verdadera doctrina y poniendo, Señor, en nuestra vida prioridades, que esa prioridad sea, Señor, prepararnos para el cierre inminente del tiempo de gracia. Bendice a cada uno de mis hermanos, a sus hijos, sus esposas, sus esposos, su trabajo. Concédeles la salud, la protección, la vida, Señor. Extiende, por favor, el tiempo de gracia para muchos que quizás están en su lecho de muerte, pero que tú ves, Señor, que pueden tener una oportunidad para convertirse realmente a ti. Oh Señor, bendíceles grandemente y danos un sueño tranquilo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Sabéis quién es Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Aun cuando estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios vendrá a defendernos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Sin destruirla dejará, aunque mal de su grado. Es la palabra del Señor que lucha a nuestro lado, que